México está chingón. Ahí me enamoré. Yo dije, ¿y si yo voy a conocer México? O sea, sí escuchamos que sí hay, ya ves lo que hay en la tele. Entonces me empecé a meter cómo es México, a ver, o sea, como que quería pasar también vacaciones aquí. Y yo venía pensando en que quedarme 2 semanas, a lo mucho. Ya sabes, por lo que vemos, o sea, a lo mucho voy a regresar sin celular, mucho dinero, pero está bien, voy a ver mi novia. Pero entonces viajé aquí a México. Y pues aquí estoy, después de un año. Muy bien, hiciste muy Aquí bien. estoy después de un año. La neta, vine por 2 semanas a lo mucho. Y luego mi familia, no, pues ya ves cómo es México, así, cosas así. Y digo, pues puede salir mejor. Ujú. Salió mucho mejor. Chingos de mejores. Sí. La neta. Entonces aquí nos quedamos aquí en Querétaro. Ujú, Llegué primero a la Ciudad de México ujú. y ella se tardó en irse conmigo. Y dije, chinga. O sea, después de estar bien y luego estar mal, ahora me deja aquí, no chingue. Pero no sabía que era mucho tráfico en la Ciudad de Sí. México. Ah, que Sí. te dejo esperar, pues. Sí, me dejo esperar como 3 horas, 4 horas. Ya, no, sí, pues suele pasar, güey. Después de que llegué ahí. Pero, pero sí llegó. Entonces sí, o sea, después de que llegó ya se me olvidó todo lo cansancio, todo lo... O sea, venía con mi culo así. Sí, ya son 17 horas de avión. No manches. Sí. ¿Cómo fuiste de...? Casablanca, Frankfurt. Ah, ya. Y ahí fueron también 8 horas de escala. Entonces... Ya. Ahí es donde te dije, quería salir a ver cómo es Alemania, pero vi cómo estaba Gris. todo frío, todo Frío. gris, Sí. sí. Entonces dije, nada más salí un poquito, estaba mucho frío y yo no quería sacar mis ropas, entonces dije, mejor me meto al aeropuerto hasta que llegue mi siguiente avión para ir. Y de Frankfurt vine Lufthansa. Ujú. Lufthansa, ahí sí, ellos sí son buenos. Ah, claro. Sí, ellos sí son buenos, pero carillos Es que también. México, por ejemplo, Frankfurt, Ciudad de México, Ujú. yo investigué que es una de las líneas que más siempre está llena. Sí. O sea, porque me enteré, Sí, porque está buena. Sí, es Está bueno. buena, es muy Pero buena. van todos los business, no, o sea, los hombres de negocios, ¿no? Ujú, Y turistas además. Entonces siempre está lleno. ujú. Entonces llegué aquí a la Ciudad de México después de como 4 horas. Llegué a la Ciudad de México y como pues tardó un poquito en llegar mi novia, entonces dije, no voy a salir. Ya todavía traía el pensamiento de México. Entonces dije, no voy a salir a la calle, pero necesitaba fumar. Tenías miedo de que... Necesitaba fumar, pero Sí. tenía miedo de que me asalten. Sí, o sea, dices, no, vas a salir a la puerta, nomás a estar fumando y te van a llevar tus cosas y adiós. Sí. Pero empecé a ver las caras de la gente y dije, ¿qué pedo? O sea, la gente así, sí. Y luego como no traía cigarros, ahí en la puerta encontré gente fumando. Todavía no hablamos mucho el español. Entonces dije, así, ¿dónde venden cigarros? Y la gente, no, yo te doy. Dije, chinga. O sea, tú preguntando, ¿de dónde venden cigarros aquí? No, aquí va. Entonces me quedé ahí y desde ahí me empezó a cambiar la esta de México. Pero sí, todavía me daba miedillo Claro. porque llegué de noche, entonces se miraba raro. Ya. No raro, sino raro para mí que Claro. acabo de llegar. Sí. Pero ahorita sí me salgo a las 4 de la mañana sin pedo. No hay pedo. Sí, la neta. O sea, y luego llegó mi novia, pues sí, andaba bien feliz. Y nos tomamos el autobús, nos fuimos a Querétaro y ahí me renté un Airbnb Ujú. y nos quedamos ahí en Querétaro como
Pues yo según venía pero no tenía el vuelo de regreso. Ujú, O sea, dije, por si me gusta, ya es otro ujú. pedo. Sí. Entonces me quedé ahí en Querétaro. Pasaron las 2 semanas. Y justo llegué, no sé en qué época. Era en enero. Ujú, En enero del 2025. ujú, En enero del 2025. No sé qué era, qué época era, pero estaban festejando. Era ujú. como la feria. Chances, sí, ahí va. O lo de diciembre. Fin de año. Ah, ok. Fin de año, Eh, porque. Fin de año, sí. Dije, no mames, México es chingón, ¿qué pedo? Eso no es lo que yo escucho siempre. ¿Qué escuchabas antes tú? Pues ya ves, siempre en la tele está que México es peligroso, siempre salen las noticias de que balaceras, cosas. ¿Tiene? O sea, por eso dice uno que se va a México y le van a pasar cosas. Ujú. Pero después de llegar aquí ya te enganchaste. Ya no quieres salir. Entonces me quedé ahí en Querétaro y pues yo quería conocer a la casa de mi suegra. Ujú. Yo quería conocer esa casa porque mi suegra, antes de que fallezca, me habló. Me dijo, ahí te encargo mi hija. Imagínate, tenía cáncer y me dijo, ahí te encargo mi hija, cuídala. Tú vas a hacer todo para ella. Entonces, no mames, sentí bien feo ahí, la neta. Y como 4 días después se murió. Y me dijo que cuando me hablaba, cuando estaba bien, cuando Ujú. estaba en el hospital, cuando yo estaba todavía en Marruecos, me marcó una vez y me dijo, cuando me compongo, cuando estoy bien, y te vienes y te hago mole. No. Yo todavía no sabía qué es mole. O sea, no, mole. Pero sí, no, le decía, sí, sí, suegra, gracias, cosas así. No mames, sí, se siente bien feo. Sentí bien feo cuando se murió como si fuera mi mamá. Y me dijo, cuando vienes a México, te voy a hacer un mole. Ahí como que sentí como que ya tengo otra familia. O sea, porque ya ves, nosotros no somos tan cariñosos. Como que sentí que hay otra familia que me espera. Entonces dije, no, no mames, eso es algo fuerte. Y luego por la religión, mi novia le dijo a su mamá que pues sí es mi novio, pero porque ella cuando dudaba de lo de nosotros le dijo a su mamá que pues él no es católico, él es de otra religión y su mamá era católica, Ujú. bien, o sea, católica con todo. Entonces le dijo, no, mija, no importa no importa su religión, si estás feliz con él, no importa cómo sea. Ujú. Ujú. Entonces ahí también ella se agarró más confianza para estar conmigo. Gracias, mi suegrita. Te extraña tanto. Si no fuera ella, ya mi novia ahorita, quién sabe dónde andará. Si no le hubiera dicho así, quién sabe ahorita dónde andará. Entonces, ¿dónde quedamos? Pues Llegamos y todo. llegas a la casa de tu suegra No, que ahí todavía prometió. no Ah, ok. fui. Ahí todavía no fui. Entonces llegué a Querétaro y me quedé ahí como por unos 3 meses en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, el centro. Y pues, porque su mamá falleció el 3 en marzo. Entonces tocó hacer los rezos. Tocó hacer los rezos. Entonces yo le dije, pues yo te voy a acompañar. Pero los rezos los tenía que hacer en la casa del pueblo. Ujú. Y le dije, pues sí, te voy a ayudar en eso, ¿cómo te voy a dejar solo? Y dijo, no, pero tú eres de otra religión. No sé qué. No, hombre, pues eso no afecta, pues es la religión de tu mamá, si la voy a respetar, si la quise mucho. Yo voy a ayudar en eso, con dinero, con trabajo, lo que sea.
Entonces nos fuimos allá al pueblo en marzo. Nos fuimos a acomodar las cosas. Ya sabes cómo son los rezos del catolicismo. Ujú. Entonces nos fuimos allá y empecé, no manches, la casa que tiene su mamá. O sea, su papá de mi novia se murió cuando ella tenía 3 años. 3. 3 años Oh, tenía. ya. Y adivina que su mamá no se volvió a casar. Mm, Construyó todo sola. No tenían casa, no casi, pues, o sea, no, casi no tenían nada, pero su mamá construyó todo sola. ujú. O sea, construyó una familia sola. Para que una mujer haga eso. Por eso les digo siempre, mis respetos a las mujeres mexicanas. Mucho en serio. Muchos respetos. Porque sí hacen cosas que no cualquiera hace. Por ejemplo, mi suegra construyó sus 3 hijos, cuatro, 4 hijos sola. Y les dio de todo. Les dio de todo. Tenía su tiendita de ropa y construyó su casa. Entonces yo llegué a esta casa y la vi y dije, pues mi novia me decía que no quería llevarme ahí, que porque le daba tristeza, porque ahí se Claro. recordaba de su mamá, de cosas así. Yo le dije, no, yo sí quiero ver ese lugar. Como que también quería ver dónde estaba mi suegra. Entonces llegamos ahí en los rezos, hicimos lo de los rezos, pasó. Y le dije, ¿ahora qué? Nos regresamos a Querétaro, al centro. Todavía teníamos la renta. Eran los 9 días del rezo. Entonces le dije que la neta no quiero regresar a Querétaro, al centro. Me quiero quedar aquí, le quiero arreglar la casa de tu mamá, se la quiero arreglar. Porque no estaba arreglada. Entonces, pues a mí me gusta hacer eso. Como poner caminos, azulejos, cosas así. Ujú, O sea, hacer las cosas con mi mano, con mi gusto. Entonces dije, le voy a ir a arreglar la casa a tu mamá como ella la quería, porque se murió antes de ver su casa completa, buena. ujú. Entonces yo siempre quise, yo cuando vi esa casa dije, no, esa casa sí la tengo que hacer yo como como le iba a gustar a ella. Entonces nos quedamos allá y ya como pagamos unos 2 meses más aquí en el Querétaro, en el centro, como también veníamos porque ella, mi novia, trabajaba ahí en Querétaro. Entonces, yo sí todavía tengo mis ahorros. Entonces, después de unos 3 meses, ya nos dejamos las cosas de ahí de Querétaro y nos llevamos las cosas allá a la casa. Y yo empecé a arreglar, arreglar, arreglar. Pues la casa ahora sí está bien chida. Sí, está bien chida, la verdad. Y luego está en el pueblo Ujú. y eso, no manches. O sea, como que me da una tranquilidad, una... Y luego mi novia sueña con su mamá, como que le dice, gracias por quedarte con él, mija, así, cosas así. Como que lo que te digo de la casa, como que ella la vio como ella la quería. O Ujú. sea, todavía no está tan completa, pero sí ya está más, ya tiene plantas, flores en todos lados, caminillos. Entonces, ese tiempo que estuve ahí, me di cuenta que hay un México diferente, que el México que escuchábamos Ujú. no era. México está chingón. O sea, ahí me enamoré, me enamoré. Chingón. Pues eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y no culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur. Bye bye. Chau, chus.